Que la alegría de la salvación que trae Jesucristo llene sus corazones, queridos hermanos, y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la tercera semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se rebela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado a su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos ha dicho, queridos hermanos? ¿Qué palabras nos han expresado de este Evangelio? Y sobre todo de la última parte de esta perícopa del Evangelio según San Marcos, donde Jesús habla sobre el pecado contra el Espíritu Santo. Pero quisiera en esta ocasión, en este programa del Evangelio a tu alcance, tocar una frase que me interesa reflexionar, sobre todo en vistas a la vida comunitaria de las parroquias, de las pequeñas comunidades, sectores de una parroquia, porque esto que dice el Señor es interesante, aunque lo habla precisamente sobre el diablo, pero también es una situación que puede existir en nuestras comunidades cristianas, y es la siguiente, cuando Jesús dice: porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. ¿Y por qué traigo a la vista estas palabras de Jesús? Porque precisamente, hermanos, hay un hecho muy triste que nosotros deberíamos de atender. Y es que generalmente nosotros nos gusta muchas veces generar división. Y esto es algo interesante a tener en cuenta, que Dios ha dejado diferentes elementos que deben de estar unidos y no se pueden dividir. Pero parece que nosotros los cristianos, aquí voy a hablar en general de los cristianos, tanto los católicos como los cristianos no católicos, salvadas algunas diferencias, pero muchas veces nosotros tenemos esa tendencia de dividir aquello que Dios no desea dividir, no ha querido dividir. Tal vez en primer lugar, y como lo manifiesta precisamente estas palabras de Jesús, la familia. Aquí no solo habla de división entre padres e hijos, sino también entre los esposos. Que en esta salvedad, pues la Iglesia Católica mantiene lo que Jesús ha dicho precisamente también en el Evangelio de Mateo, retomando de Génesis. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, en relación al matrimonio. Cosas que en otras confesiones cristianas, pues se viola eso. Pero más allá de esto, también está la cuestión entre los cristianos, entre los diferentes grupos, diferentes comunidades. En las iglesias separadas de la confesión católica, pues se genera mucha división, lo cual a la larga pues genera una duda, porque esas divisiones hacen de que sus doctrinas sean contrarias, que no sean consistentes, y por tanto se diga, pues ni cuál es su fundamento, si al final con las divisiones se rompe todo vínculo con la enseñanza de Dios y cada quien enseña lo que quiere con tal de mantener esa división, cosa que Cristo no ha querido cuando dice que yo deseo que ustedes sean uno, como yo y mi Padre son uno. Y el mismo Cristo que en Pedro fundó una sola iglesia, sin admitir divisiones. Pero aquí podríamos decir, entonces los católicos vamos a sacar pecho sobre los hermanos de otras confesiones cristianas. Momento. También entre nosotros, dentro de la iglesia, tenemos y causamos divisiones. ¿Por qué? Por una tendencia muy parecida. Precisamente habla de las diferentes confesiones cristianas, porque muchas veces nosotros queremos seguir
un ideal de Cristo que se acomode a mi pensamiento. O, como a mí me gusta decir, queremos una iglesia que se configure a lo que yo deseo y no yo configurarme a la iglesia que Cristo desea. De ahí el por qué existen muchos grupos que se dividen, que se enfrentan dentro de las comunidades parroquiales, y tal vez las manifestaciones más duras son aquellas comunidades cristianas que se desligan de la Iglesia Católica diciendo que son católicas, a pesar de que sus actitudes y su misma división va en contra de la Iglesia. Tenemos aquí a los lefrevianos, tenemos a los del Palmar de Troya, tenemos a diferentes grupos, e inclusive aquí en esta zona costera de Carasucia tenemos a estos hermanos que se hacen llamar de la Renovación Carismática Católica, pero son prácticamente personas con una doctrina y con una enseñanza totalmente diabólica y ajena a la iglesia. ¿Y por qué? Porque quieren seguir su propio ideal de iglesia y no el ideal de iglesia que Cristo ha venido. Fomentan la división llamándose así cristianos. Pero hermanos, entiendan, aquel que fomenta la división en medio de la iglesia no es cristiano, no es seguidor de Dios, sino de aquel que le gusta fomentar la división, el demonio. Católicos NTV Producciones.